Martina and her parents have been coming to see Padre Alfredo regularly for the past 6 months. The family has turned to the exorcist in an attempt to solve problems which have troubled their daughter since she was 8 years old. Déjame ir. La fuerza del poseído, ¿eh? Sí. Prende l'acqua, padre, prende l'acqua, prende l'acqua. Prende l'acqua. 2 years ago, Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vaffanculo! Signore Gesù Cristo, Figlio di Verbo Eterno Padre, Dio universo, il grande tuo nome è stato benedetto, che sei il santo, che sei il tutto del nome. Cosa volete credere, la Spirito Maria? È di Cristo! È di Cristo! È di Cristo! Ecco l'acqua del tuo. Cacciale via! No. Di la verità! Di la verità! Di la verità a questa signora, esiste o non esisti tu? Il demonio esiste o non esiste? Esiste il demonio! Come fai a dimostrarlo? Come fai a dimostrare che esiste? Le guerre, tutto! Ma questo... Io esisto! E chi non ci crede bene? Ma questo... Estamos viendo este video, este caso que se da en Italia el año 2003. Con el exorcismo hay varias temáticas porque durante mucho tiempo, incluso enfermedades como la esquizofrenia, eran confundidas con posesiones demoníacas, ¿no? Sin embargo, siempre lo que ha llamado la atención es algunos casos en que las mismas personas que eventualmente poseídas logran hablar idiomas que están perdidos o que no forman parte de su cultura. En este caso en particular, Álvaro, ¿qué te parece a ti este exorcismo en específico? Eso se llama xenoglosia, ¿eh? Cuando hablan en lenguas perdidas. Xenoglosia. Sí, es uno de los síntomas, la xenoglosia, el sansonismo, la fuerza extrema. Es como la fuerza de los locos, de los psicóticos, ¿no? Que sacan mucha fuerza. Otro de los síntomas también. Mira, es que es difícil en realidad decir algo definitivo, viendo solamente un video. Claro, y un extracto además. Claro, sí, pero podría ser, fíjate que podría ser las posesiones, como dices tú, claro, muchas veces se confunden otros temas, otros temas, psicosis, que sea, esquizofrenia, como decías tú. Porque además se produce este tema del cambio de la voz a una voz mucho más gutural, pero que efectivamente si uno se pusiera a gritar de esa manera, tu voz va a cambiar de esa manera. O sea, los cantantes metal ya lo saben, ¿no? Sí, se puede. Se produce esa guturalidad que llama la atención y que fuese como el demonio. Lo extraño es cuando alguien que no, a lo mejor esa misma muchacha que nunca habló otro idioma, claro que de pronto puedes leerlo en un libro, pero es distinto desarrollar algo en otra lengua, que tirar un par de frases, un par de palabras. Claro. Entonces, o cambios incluso como en las mismas posturas físicas, ¿no? Como que se pone todo mucho más rígido. Así. La aversión a lo religioso también. Claro, la reacción a las cruces. Yo me he dado cuenta que muchas veces, pero muchas veces, cuando hay un caso de posesión, hay un tema de represión sexual detrás. Si tú te das cuenta, se produce esta aversión a lo religioso, pero se mezcla mucho con lo sexual. En las cosas que dice el poseído, en los gestos que hace. Uno ve el exorcista está lleno de decir lo sexo, mismo. Es increíble. Incluso hay una teoría de que la muchacha era abusada. Y que ella estaban en el fondo manifestando este abuso de esta forma. Estamos hablando de la película clásica, de la película, digamos, claro. Linda Blair y todo, Claro, que está basada en un hecho real a todo esto, claro. Que fue más increíble y más largo. El exorcismo fue eterno. Hay un documental que yo le recomiendo mucho a la gente del padre Amorth, que es un sacerdote que era el exorcista del Vaticano, que falleció el 2016, creo, y él tiene muchos casos, tiene cosas impresionantes. O sea, en el documental él te muestra frascos con clavos, que de pronto los poseídos vomitan cosas. No te lo puedo extrañas, o sea, ¿no? Clavos, por ejemplo, joyas y cosas así. Tienen buena puntería también, porque a veces te lo lanzan a ti de la boca, y tú puedes estar muy lejos y te llega en la cara. Como también ocurre en El Exorcista, ¿viste? Que la película igual ilustra mucho todos los síntomas, todo lo que se da. ¡Qué peliculazo! Entonces, o sea, hay que ponerse también como en el contexto de la época. Además, o sea, porque tú veis El Exorcista hoy día, El Exorcista original, nada, remake, nada. Y una película que te caga susto. Es que es realista. Claro. Todo está ocurriendo ahí, sí, claro. Si ella levita, son los cables de piano que la están haciendo levitar. Si ella vomita, es un mecanismo acá que entonces todo está pasando ahí, no es digital como ahora, y eso lo hace aún más
Más tétrico, sí. No, y en las escenas clásicas, digamos, la escalera invertida, el giro de la cabeza. El giro de la cabeza, dice sí. que se produce el giro de la cabeza, pero generalmente 180 grados. Claro. No 360. No. Que eso en la película se puede tomar como una visión de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque es imposible, es demasiado, entonces queda como abierto. Ya. Igual que hay un momento en donde ella se desprende de las amarras y empieza como a adorar a Pazuzu, que es este demonio sumerio que la posee supuestamente, y el demonio aparece detrás y ellos ven al demonio detrás, los sacerdotes en la pieza. Pero eso, claro, tú puedes pensar, no está ocurriendo, es una visión de ellos. Hay varias visiones igual en la película. No, lo que pasa muchas veces con lo religioso que son representaciones de algo también. Son ¿no? representaciones, claro, de algo, sí. Pero como te digo, me he dado cuenta yo mucho de eso. Fíjate que hay personas que me han hablado de situaciones en donde han resultado como probablemente poseídos, ¿no? Y empiezas a investigar y hay represión sexual muchas veces por la misma religión que después aplica el exorcismo. Hay un vínculo ahí. O sea, yo Hay creo un que vínculo, cuando claro. se genera un fanatismo religioso, también uno está muy proclive al demonio. ¿Cachai? Porque tenéis que buscar al villano en el fondo. Los evangélicos. Los evangélicos se da mucho, ¿viste? Que también hay muchas veces una suerte de fanatismo, a veces ocurre Claro. eso. Entonces, claro, se da mucho que las posesiones en los mismos templos donde se hace el culto y empiezan las personas a lanzarse al suelo. Sí, es un tema bien complejo, es apasionante El el tema. exorcismo yo pero- lo encuentro increíble. Es muy bueno. Porque además tiene, como decíamos al comienzo, toda esta patita que efectivamente puede pegar en el palo fácilmente con alguna enfermedad psiquiátrica grave. Claro. Y con cierto fanatismo religioso también, que se mezcla todo eso. Bueno, nosotros tenemos nuestra Linda Blair acá en Chile, de una poseída que se hizo una teleserie. Un canal de televisión hizo una teleserie, La Poseída se llamó, ¿Ya? con esta actriz Echeverría. ¿Y te acuerdas? Claro. Sí, claro. sí. Y ese es un caso real. Ya. Y así también se inicia la psiquiatría en Chile, con este caso. Esta muchacha mordía botellas de vidrio, las masticaba, se subía a un árbol, se lanzaba del árbol. Esa muchacha lo pasó pésimo. Eso ocurre mucho, fíjate que y voy a los matinales de repente, donde la cosa puede ser un poco más liviana también. Y claro, los panelistas se ríen, ¿cierto? Cuando uno habla de temas paranormales. Pero yo siempre digo, hay gente que vive infiernos en sus casas. Obvio. Sí, obvio. sea lo que sea, tenga la interpretación que tú le quieras dar, pero vive en una situación que es terrible. Son dramática. flagelaciones físicas y psíquicas las Claro, que estáis claro que experimentando.